Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas, más todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la locura que fue Senkalkam? Nosotros sí. Y cómo no recordar la química palpable, los rumores constantes y finalmente la confirmación de su romance. Fue un sueño hecho realidad para muchos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre, y su relación llegó a su fin. La pregunta que nos hemos hecho todos desde entonces es: ¿por qué? Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de su ruptura. No prometo tener todas las respuestas, pero les aseguro que hemos investigado a fondo, hablado con fuentes cercanas y analizado cada pista que dejaron a su paso. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones y, lo más importante, las posibles razones reales que llevaron a Hande y Kerem a tomar caminos separados. Prepárense para una inmersión profunda en el drama, porque hoy desenterraremos hasta el último hueso de este chisme jugosísimo. Antes de sumergirnos de lleno en este drama jugoso, quiero pedirles un favor rapidito: si son nuevos por aquí, denle al botoncito de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito y drama. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Recuerden que cada like y cada comentario son combustible para este motor de chismes. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y abróchense los cinturones, porque vamos a adentrarnos en el mundo de Hande y Kerem, y a descubrir el secreto mejor guardado de su ruptura. Y no se preocupen, no dejaremos piedra sin remover. La historia de Hande y Kerem es digna de una telenovela, una de esas que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con el corazón en un puño. Se conocieron en el set de Senkalkam, una serie que, desde el principio, generó una ola de fans en todo el mundo. La trama, fresca y divertida, combinada con la belleza y el talento de sus protagonistas, la convirtió en un éxito arrollador. Pero lo que realmente catapultó la serie a la estratosfera fue la química innegable entre Hande y Kerem. Era una química que trascendía la pantalla, que se sentía real, palpable, casi podíamos tocarla. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por sus interacciones juguetonas en redes sociales, sus miradas cómplices en las alfombras rojas y, por supuesto, las fotos paparazzi que los mostraban cada vez más juntos. Cada selfie, cada comentario, cada like se convertía en una noticia de primera plana. Los fans se volvieron locos creando hashtags, editando vídeos y escribiendo fanfics sobre su posible romance. La Hande Kerem fever era real y estaba en su punto álgido. Después de meses de especulaciones, de negaciones tímidas y de sonrisas nerviosas, finalmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Fue un boom mediático. Los fans estallaron de alegría, los medios no paraban de hablar de ellos y su relación se convirtió en la comidilla de todo el mundo del espectáculo. Era la confirmación de que los sueños sí se hacen realidad, que el amor verdadero existe. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. Parecía que lo tenían todo. La imagen de Kerem sosteniendo a Hande en sus brazos durante sus vacaciones en Maldivas se convirtió en icónica, la prueba irrefutable de su amor. Durante un tiempo su relación floreció. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos especiales con sus familias y, por supuesto, inundaban las redes sociales con fotos y vídeos adorables que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero, el almohadilla relationship goals que todos aspirábamos a tener. Las revistas de moda los querían en sus portadas, las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores y los programas de televisión los invitaban a hablar de su amor. Eran la pareja del momento, la sensación mediática del año. Pero como suele suceder, la perfección es efímera. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular a principios de 2022. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes y las fuentes cercanas a la pareja comenzaron a hablar de tensiones y desacuerdos. El silencio comenzó a ser más ruidoso que cualquier declaración. Los fans, con su sexto sentido para detectar cualquier anomalía, empezaron a notar que algo no iba bien. Los hashtags se volvieron más nostálgicos, los edits más melancólicos y los comentarios más preocupados.
La noticia de su ruptura, cuando finalmente se confirmó a través de un escueto comunicado de sus representantes, fue un golpe duro para muchos. Los fans se sintieron devastados, los medios intentaron descifrar los motivos y la pregunta que resonaba en el aire era, ¿qué pasó? ¿Dónde se rompió el cuento de hadas? ¿Qué fuerzas externas o internas conspiraron para separar a esta pareja que parecía indestructible? El silencio de Andy y Kerem solo alimentó las especulaciones y los rumores. Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de los meses han surgido varias teorías sobre las posibles causas de su separación. Algunas son más creíbles que otras, pero todas ofrecen una perspectiva diferente sobre lo que pudo haber sucedido detrás de las cámaras. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a analizar cada una de ellas con lupa. Una de las teorías más recurrentes, y quizás la más evidente, es la presión mediática. Andy y Kerem se convirtieron en el centro de atención desde el principio de su relación. Cada movimiento que hacían era analizado, criticado y expuesto al público. Esta constante vigilancia pudo haber generado una presión insoportable en la pareja, dificultando el desarrollo natural de su relación. Vivir bajo el microscopio de los medios y los fans puede ser agotador, asfixiante e incluso destructivo. Imaginen tener a todo el mundo opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa. Desde la ropa que se ponen hasta los lugares que visitan, todo es objeto de escrutinio. Cada cena romántica, cada viaje, cada gesto de cariño era fotografiado, analizado y juzgado. Esta falta de privacidad puede ser muy estresante y, en última instancia, afectar la relación. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, de satisfacer las expectativas de los fans y de lidiar con los constantes rumores y especulaciones puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Otra teoría apunta a las diferentes prioridades profesionales de Andy y Kerem. Ambos son actores muy exitosos y con agendas muy apretadas. Andy, por un lado, ha estado enfocada en consolidar su carrera como actriz, participando en proyectos ambiciosos y buscando roles que le permitan mostrar su talento. Su ambición la ha llevado a explorar diferentes géneros y formatos, desde series románticas hasta dramas históricos. Kerem, por otro lado, ha expresado su deseo de explorar otras facetas del mundo del espectáculo, como la producción y la dirección. Ha manifestado su interés en contar sus propias historias y en tener un mayor control creativo sobre sus proyectos. Estas diferentes ambiciones profesionales podrían haber generado conflictos en la pareja, especialmente en lo que respecta a la gestión del tiempo y la compatibilidad de sus agendas. Es difícil mantener una relación cuando ambos están constantemente viajando, trabajando en proyectos diferentes y teniendo poco tiempo para compartir juntos. La distancia física, la falta de comunicación y la dificultad para encontrar momentos de calidad juntos pueden erosionar la intimidad y el compromiso en una relación. Además, la competitividad profesional, aunque sana, también puede generar tensiones y celos. Pero llegamos a lo que el título del vídeo promete: ella lo cambió. Esta es la teoría que más resonancia ha tenido en los últimos meses y, de hecho, la que más fuerza ha ganado entre los círculos cercanos a la pareja. Se dice que Andy, a medida que su carrera despegaba aún más y se convertía en un icono de estilo y una figura cada vez más solicitada, comenzó a ver la relación con Kerem de una manera diferente. Andy se convirtió en una estrella global, una influencer con millones de seguidores y una imagen poderosa. No se trata de que Andy ya no quisiera a Kerem, sino de que sus prioridades y su visión del futuro comenzaron a divergir. Se dice que Andy buscaba una relación más madura, con un enfoque más claro en el largo plazo, mientras que Kerem, quizás, estaba más cómodo con la espontaneidad y la libertad que caracterizaban su relación hasta ese momento. Se rumorea que Andy anhelaba una relación más estable, con planes de futuro más definidos, como formar una familia. En otras palabras, Andy habría evolucionado, madurado y por lo tanto, cambiado su perspectiva sobre la relación. Este cambio no implicaba necesariamente que Kerem fuera insuficiente, o que hubiera hecho algo malo, sino simplemente que sus caminos comenzaban a separarse. Es como si Andy hubiera subido un escalón en su carrera y en su vida personal, y Kerem se hubiera quedado en el escalón anterior. Esta teoría se apoya en varios factores. En primer lugar, la creciente popularidad de Andy como influencer y figura pública. Su imagen se ha convertido en una marca poderosa, y es natural que quiera protegerla y asegurarse de que su vida personal esté alineada con sus objetivos profesionales. Andy se convirtió en una inspiración para muchas mujeres, un modelo a seguir en cuanto a estilo, belleza y éxito profesional.
En segundo lugar, la presión de su entorno. Se dice que la familia y los amigos de Ande, especialmente aquellos que forman parte del mundo del espectáculo, la animaban a buscar una relación que le ofreciera estabilidad y seguridad a largo plazo. El círculo social de Ande, compuesto por personas influyentes y exitosas, podría haber influido en su percepción de lo que una relación ideal debería ser. En tercer lugar, la propia madurez de Ande. A medida que crecemos, nuestras prioridades cambian y buscamos cosas diferentes en una relación. Es posible que Ande, al reflexionar sobre su futuro, haya llegado a la conclusión de que necesitaba algo diferente de lo que Kerem podía ofrecerle. Es natural que las personas evolucionen y que sus necesidades cambien con el tiempo. Es importante destacar que esta teoría no implica culpar a Ande por la ruptura. Es natural que las personas cambien y evolucionen, y es justo que busquen la felicidad y la satisfacción personal. El hecho de que Ande haya cambiado, su perspectiva sobre la relación no la convierte en la mala de la historia. Las relaciones son un baile de dos, y a veces, aunque ambos sean buenos bailarines, simplemente no encuentran el ritmo adecuado. Además de estas teorías principales, también han circulado otros rumores sobre posibles infidelidades, celos profesionales y diferencias irreconciliables en la personalidad de Ande y Kerem. Algunos medios sensacionalistas incluso llegaron a publicar noticias sobre supuestos romances de ambos con otras personas, pero estas informaciones nunca fueron confirmadas y carecen de credibilidad. Sin embargo, estas teorías son menos creíbles y no han sido respaldadas por pruebas sólidas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente y no siempre reflejan la realidad. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Ande y Kerem fue un proceso complejo y doloroso para ambos. A pesar de los rumores y las especulaciones, es probable que la verdadera razón de su separación sea una combinación de varios factores, incluyendo la presión mediática, las diferentes prioridades profesionales y la evolución personal de ambos. Es una pena que un cuento de hadas que ilusionó a tantos haya llegado a su fin, pero a veces, lo mejor es cerrar un capítulo y seguir adelante. Después de su ruptura, Ande y Kerem han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Ande ha protagonizado varios proyectos exitosos, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes roles, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Kerem, por su parte, ha seguido explorando nuevas facetas del mundo del espectáculo, trabajando como productor y director. Ha demostrado su visión creativa y su pasión por contar historias, abriendo su propio camino en la industria. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, ambos han demostrado profesionalismo y respeto mutuo. Han evitado hablar públicamente sobre su ruptura y han mantenido una actitud discreta y elegante. Han demostrado que es posible mantener la cordialidad y el respeto después de una separación, priorizando su bienestar personal y profesional. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. El amor es complicado, la vida es impredecible y las personas cambian. A veces simplemente no estamos destinados a estar juntos para siempre. Es una lección dura pero necesaria. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que es importante ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja sobre nuestras necesidades y expectativas. En segundo lugar, que es fundamental respetar la individualidad de cada uno y permitir que ambos crezcan y evolucionen. Y en tercer lugar, que a veces la mejor decisión es tomar caminos separados, incluso si duele. A veces el amor no es suficiente. A veces es necesario priorizar nuestro bienestar y nuestra felicidad, aunque eso signifique renunciar a una relación que parecía perfecta. En resumen, la ruptura de Ande y Kerem fue un evento complejo y multifacético. Si bien la presión mediática y las diferentes prioridades profesionales jugaron un papel importante, la teoría de que Ande cambió y buscaba una relación diferente parece ser la más plausible. Este cambio no implica culpar a Ande, sino reconocer que las personas evolucionan y buscan la felicidad en diferentes formas. Es una historia triste, pero también una oportunidad para aprender sobre el amor, la madurez y la importancia de seguir nuestro propio camino. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismecito y drama. Espero que hayan disfrutado explorando los secretos detrás de la ruptura de Ande y Kerem.
Recuerden que todo lo que hemos hablado son teorías y especulaciones basadas en información disponible públicamente y fuentes cercanas a la pareja. La verdad completa solo la conocen ellos dos. Nosotros solo somos espectadores privilegiados de esta telenovela. A de la vida real. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hoy. Son los mejores. Y ahora, quiero saber su opinión, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura de Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares chismosos y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de drama y chismecito. Compartan el chisme, difundan la palabra. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos y chismosas. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme. Adiós. Y recuerden, manténganse chismosos pero siempre con respeto.